Ok, vamos a ver el día de hoy un breve repaso del tema de semiconductores, porque van a necesitar estos conceptos para poder trabajar en la materia. ¿Sí? Entonces, déjenme. Bien. Ok, el día de hoy vamos a ver semiconductores, un repaso de lo que son los elementos tri, tetra y pentavalentes, un repaso también de la unión PN. Y vamos, si hay tiempo, a ver lo que es el transistor MOSFET, su estructura básica y su operación. ¿Sí? Bien, entonces lo que vamos a ver el día de hoy lo pueden encontrar en la bibliografía, en el libro de Adel Cedra, en el capítulo 3, el tema de semiconductores, y en el libro de Neil Weste, la bibliografía que les pasé, en el capítulo 1, en la introducción. El objetivo de la semana es que ustedes entiendan los principios básicos del funcionamiento y las propiedades eléctricas de los semiconductores, que conozcan cómo se hace el dopado de un material semiconductor y cómo afecta su comportamiento eléctrico, que conozcan las estructuras de los materiales semiconductores y cómo interactúan cuando yo junto un material N con un material P, y explicar la estructura y la operación del transistor MOSFET. Semiconductores. Primero, ¿qué estudia la electrónica? Díganme, ¿qué está estudiando su carrera? ¿Qué es lo que están estudiando ustedes? El comportamiento del electrón El comportamiento del electrón. ¿En dónde? ¿En el vacío? En en circuitos. materiales, ¿Qué tipo de materiales? conductores, bueno, es como, no, Los electrones, pero ¿en qué tipo de materiales? Semiconductores y conductores. En semiconductores, ¿sí? La electrónica estudia específicamente el comportamiento de los electrones en materiales semiconductores. Si fuera en conductores, pues sería electricidad, su carrera, ¿sí? Es la diferencia entre ustedes y un mecánico eléctrico, por ejemplo, un ingeniero eléctrico. Ahora, ¿a qué le llamamos semiconductores? ¿Qué es un semiconductor? Es un material que puede comportarse como conductor o aislante dependiendo de sus características. De- Esa es una definición que les dan muy seguido, pero es incorrecta. O sea, yo sé que es la definición que les dan. La definición, pues, tiene que ver con la resistividad de los materiales, ¿sí? Eso de que se comporta como aislante o como conductor es relativo, porque una resistencia, pues, siempre va a ser un semiconductor, no importa en qué condiciones yo la tome. O sea, necesitaría quemarla para que fuera un aislante o necesitaría superenfriarla para que fuera un conductor. La clasificación de los materiales tiene que ver con su resistividad. Y los aislantes los clasificamos como cualquier material que tenga una resistividad de 100 kiloohms o superior por centímetro, si es superficial cuadrado o si es volumétrico cúbico. Y un conductor es un material que tiene una resistividad de 1 miliohm por centímetro si es superficial cuadrado o si es volumétrico cúbico. ¿Sí? Así se clasifican los materiales. Son aislantes y conductores. Y obviamente todo material cuya resistividad caiga en un rango intermedio de estos dos valores se considera un semiconductor. Ahora, estas propiedades de los materiales, bueno, la resistividad, ¿a qué se refiere? ¿Qué me dice la resistividad de un material? ¿Qué es lo que mide la resistividad de un material? La oposición al flujo de corriente. La oposición al flujo de corriente, ¿sí? Ahora, esa oposición al flujo de corriente, ¿cómo la vemos? ¿Sí? Cuando yo tengo un material, si yo quiero que fluya una corriente a través de este material, pues lo que tengo que hacer es literalmente arrancarle electrones a la estructura atómica de ese material. Si yo expongo un material a un campo eléctrico, a una diferencia de potencial,
Si ese campo tiene suficiente energía o energía electromotriz, lo que va a pasar es que en algún momento un electrón se va a desprender de uno de los átomos del material y va a dejar un hueco. Y pues lo que va a pasar es que otro electrón se va a desprender de otra parte del material y va a saltar a ese hueco y va a dejar un hueco a su vez. Y otro electrón va a desprenderse de otra parte del material y va a saltar a ese hueco a su vez. ¿Sí? Ese es el flujo de corriente eléctrica. Los electrones se desplazan en un sentido, los huecos se dice que se desplazan en el sentido contrario. Esa es la corriente eléctrica. Ahora, la resistividad lo que mide, como decía su compañero Osvaldo, pues es la resistencia que tiene el material a perder los electrones, a que yo se los arranque. Es decir, la resistividad mide la cantidad de energía que tengo que aplicarle al material para que los electrones se desprendan de los átomos y comiencen a desplazarse. Esta propiedad de la resistividad la podemos representar gráficamente. Y para representarla gráficamente utilizamos las bandas de energía. Vamos a utilizar dos bandas gráficas, que son la banda de conducción, que la banda de conducción es lo que pasa cuando el electrón decimos que está en movimiento, ¿sí? Si el electrón se desprende de su átomo, decimos que pasa a la banda de conducción. Si el electrón está todavía sujeto a su átomo, decimos que está en la banda de valencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en la órbita de valencia. Entonces son las dos representaciones, banda de conducción y banda de valencia. En los conductores, la resistividad es tan baja o la energía que necesito yo para desprender los electrones es tan baja que se dice que están traslapadas la banda de conducción y la banda de valencia. Eso lo que significa es que cualquier incremento de energía en el material va a producir flujo de electrones, es decir, incrementos de temperatura o incluso incrementos de presión en el material hacen que electrones se desprendan de los átomos. Del otro lado del espectro, en los aislantes, la banda de conducción está separada de la banda de valencia por un nivel de energía. ¿Sí? Esta es la energía que necesito aplicarle a los electrones para que se vuelva conductor el material. Todo material se vuelve conductor al nivel de voltaje adecuado. Ahora, el detalle es que en el caso de los aislantes, la cantidad de energía que se necesita para iniciar la conducción es muy alta. Por ejemplo, en el caso del aire, ¿el aire qué es, según ustedes, un conductor o un aislante? Aislante. El aire es un aislante. Pero otra vez, todo material es conductor si se aplica el suficiente voltaje. El aire se vuelve conductor más o menos a los 30,000 volts. ¿Sí? Si yo tengo dos puntos separados por un espacio dado y aplico un diferencial de potencia de 30,000 voltios entre esos dos puntos, el aire entre medio se va a volver conductor, es decir, se va a formar un arco eléctrico. Los electrones van a pasar a través del aire de un punto a otro. Ahora, esta separación, estos niveles de energía los vamos a medir en niveles de Fermi, que un nivel de Fermi son aproximadamente 0.3 volts. Entonces díganme, si son 30,000 volts para el aire, ¿cuántos niveles de Fermi separan la banda de conducción de la de valencia? Dividan 30,000 entre 0.3. ¿100,000? ¿Cuánto? 100,000. 100,000. Eso significa que entre la banda de conducción y la banda de valencia en el aire hay 100,000 niveles de Fermi de separación. Ahora, en un semiconductor, pues tiene que ser algo entre 0 y 100,000, por ejemplo. ¿Cuánto se imaginan que es la separación de energía entre la banda de conducción y la de valencia en un semiconductor? ¿Cuántos niveles de Fermi? La mitad. En un semiconductor, la separación va de 1 a 3 niveles de Fermi, es decir, de 0.3 a 0.9 volts. En un semiconductor. Al menos en los que vamos a utilizar nosotros, o los que son los más utilizados en la industria electrónica. Es de 0.3 a 0.9 volts.
Entonces, ¿se entiende esto de las bandas de energía? ¿Preguntas? Sí. Bien. Entonces, vamos a continuar. Este guapo señor que ven en la imagen es el físico Georg Simonov, que en 1827 publica el trabajo de su vida, que es la relación establecida entre el efecto del voltaje, la corriente y la resistencia. Esta correlación la conocemos hoy como la ley de Ohm. Entonces, el trabajo de toda la vida de este hombre nosotros lo reducimos en esta imagen. Esta imagen pues enuncia lo que él enuncia en sus trabajos, que es que el voltaje es directamente, el voltaje que cae en un componente o en un semiconductor es directamente proporcional a la corriente que lo atraviesa y a la resistencia del material semiconductor, o lo que es lo mismo. La resistencia de un material semiconductor es directamente proporcional al voltaje que cae en el semiconductor e inversamente proporcional a la intensidad de la corriente que lo atraviesa. O la intensidad de la corriente que atraviesa un semiconductor es directamente proporcional al voltaje que cae en el mismo e inversamente proporcional a la resistencia del material semiconductor. ¿Sí? Esta es la ley de Ohm, que ustedes puede que conozcan como el mnemónico de Victoria, reina de Inglaterra. ¿Sí? Ahora, hablando de semiconductores, vamos ya a entender la diferencia entre resistencia y resistividad. La resistividad es la propiedad intrínseca del material. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo digo que un material tiene una resistividad de 1 ohm por centímetro cúbico, imagínense que este es un centímetro cúbico. ¿Qué pasa si yo tengo un tramo de semiconductor, pero de 2 centímetros cúbicos? O sea, el doble de largo. Si la resistividad es 1 ohm por centímetro cúbico y tengo 2 centímetros cúbicos, ¿cuánto es la resistencia de ese material? 2 ohms. 2 ohms. 2 ohms. ¿Sí? La resistencia es el total de resistividad que tiene ese material. La resistividad es por unidad, mientras que la resistencia pues es el total. Ahora, aquí vamos a tomar en cuenta ciertas cosas. Repasando lo que era resistencia serie y paralelo. Imagínense que yo tengo este material. ¿Sí? Este es un cubo de material. Y yo digo que para este cubo de material, la resistividad asociada al mismo deja que fluyan. Vamos a suponer que estos son 20 electrones por segundo. Acuérdense que la corriente, ¿en qué se mide la corriente? Díganme. Amperes. Amperes. En amperes, pero el ampere es una simplificación de otra unidad, que son los coulombs por segundo, y el coulomb es la unidad de carga del electrón. Entonces, la corriente en realidad mide los electrones por segundo que atraviesan un circuito o un material. Entonces, vamos a decir que este material, por su resistividad y por su resistencia, permite que lo atraviesen 20 electrones cada segundo. Entonces, la corriente asociada con este material, y si este es el único material que tengo en mi circuito, con este circuito es de 20 electrones por segundo. La corriente en este circuito son 20 electrones por segundo. Ahora, ¿qué pasa si yo duplico la longitud del material? Es decir, hagan de cuenta que pongo otro cubito de estos enfrente del material. ¿Cuál va a ser la corriente? La mitad de la que pasaba ya. ¿Por qué sería la mitad de la corriente? Cada cubito de material sigue dejando pasar 20 electrones por segundo. Pero la resistencia aumentó. Por la resistencia, pero ¿cómo afecta la resistencia? O sea, cada material, cada cubo de material sigue dejando pasar 20 electrones por segundo. Este y el que yo pegue aquí enfrente va a seguir dejando pasar 20 electrones por segundo. ¿Se requerirá más energía para la misma corriente? Se requeriría más energía, pero supongan que no incremento la energía. ¿Qué le va a pasar a la corriente? Como la resistencia va a incrementar al doble, ¿no? ¿Pero por qué Entonces, incrementa el doble? porque están poniendo, pues la longitud está creciendo, ¿no? ¿Y en qué afecta que incremente la longitud? Su longitud. Digo, Con la resistencia.
lo que estábamos viendo hace ratito de... Sí, pero ¿por qué? O sea, eso es lo que les dije, pero ¿por qué? Porque la resistividad tiene que ver con el volumen o con el área. Si lo Sí. duplicas, pues te duplica la resistencia. Sí, tiene que ver con en este caso, el volumen completo que tengo, pero ¿por qué? Porque va a tener más obstrucción. Más obstrucción. ¿Cómo entienden eso? O sea, ¿a qué se refiere con más obstrucción, Brian? Va a oponer el flujo de los electrones. Por ahí va. Ok, ahí les va. Si cada cubito de estos deja pasar 10 electrones por segundo, si nada más tengo un cubito, este es todo mi circuito. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos electrones por segundo fluyen aquí? Los 20 que nos había dicho. 20 electrones por segundo. Ahora, si yo agarro otro cubito de material y lo pego aquí enfrente del que tengo, si los electrones se tardan un segundo en atravesar un cubito, ¿cuántos segundos se van a tardar en atravesar los dos cubitos? 40 segundos. 2 segundos. Dos Dos. segundos. ¿Sí? Si se tardan un segundo en atravesar un cubito, pues dos cubitos se van a tardar 2 segundos. Ahora, los electrones siguen viajando a la misma velocidad porque es el mismo medio. O sea, los dos cubitos es el mismo material. Cada cubo deja pasar 10 electrones por segundo, pero el detalle es que como incrementé la longitud, el tiempo que se tardan los electrones en atravesar el circuito se incrementó. ¿De un segundo a cuántos segundos? 2 segundos. 2 segundos. Dos. Entonces, si tengo, o sea, estos 20 electrones ahora van a tardar 2 segundos en atravesar el circuito. Si cambiamos eso a electrones por segundo, ¿cuántos electrones por segundo relativamente tengo? Si son 20 electrones cada 2 segundos, ¿cuántos electrones por segundo tengo? 10. 10. Si se fijan, los electrones por segundo no se han movido. No se movió la resistividad del material ni la resistencia de cada cubo. Pero como el circuito ahora tiene el doble de longitud, lo que mencionaba su compañero Brian, nada más no lo alcanzó a aterrizar, pues lo que va a pasar es que hay más tramo que deben atravesar esos electrones. Al incrementar la longitud del semiconductor, pues incremento el espacio que deben atravesar físicamente. Si incremento el espacio, el tiempo se va a incrementar también. Y si incremento el tiempo, pero el flujo de electrones sigue igual, la corriente relativamente se reduce. ¿Se reduce cuánto? A la mitad. Entonces, esto implica que mi resistencia subió cuánto. Si la corriente cayó a la mitad, la resistencia cuánto subió relativamente. Se duplicó. Se duplicó la resistencia. Entonces, por eso si yo conecto dos resistencias en serie, duplico la resistencia o reduzco la corriente a la mitad. ¿Por qué? Porque los electrones tienen que atravesar ahora el doble de semiconductor. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Ahora Sí, profe. imaginen que en lugar de pegar el cubito aquí enfrente, el otro cubito, tengo otro cubito, pero lo pego aquí a un lado. ¿Sí? El otro cubito lo pego aquí a un lado. ¿Qué va a pasar? Si este cubito deja pasar 20 electrones por segundo y a un lado está pegado otro cubito que deja pasar otros 20 electrones por segundo, ¿cuántos electrones por segundo voy a tener a la salida de mi circuito? ¿No serían 5? Revisen su álgebra. Si tengo uno que deja pasar 20 y le pego Doble. otro que deja pasar 20, ¿cuántos salen por segundo? Serían 40. 40 electrones por segundo. 20 de este y 20 del que está a un lado. Entonces, ¿qué pasa con la corriente? ¿Se duplica? Se va a duplicar. Aumenta. ¿Y qué pasa con la resistencia? La resistencia relativa, ¿cómo es ahora? Es la mitad. La mitad. ¿Por qué? Porque puse dos semiconductores con la misma resistencia en paralelo. Esto es conexión en paralelo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Sí, profe.
Bien, entonces, si incremento la longitud de un semiconductor de cualquier forma, incremento su resistencia y reduzco la corriente. Si incremento el ancho de un semiconductor, incremento la corriente y reduzco la resistencia. ¿Todo claro hasta ahí? Sí. Bien. Ahora vamos a ver elementos, ¿sí? Vamos a ver los elementos que nos interesan para la materia, que son, en primer lugar, los tetravalentes. Dentro de los elementos tetravalentes tenemos el silicio y el germanio. El silicio pueden ver su estructura atómica con el modelo de Bohr aquí, y el germanio su estructura atómica con el modelo de Bohr acá. Ahora, ¿por qué son importantes estos materiales? Estos materiales ambos son tetravalentes. Eso significa que tienen 4 electrones en la órbita de valencia. La órbita de valencia de cualquier átomo es la última órbita. En esta última órbita, ambos elementos aceptan 8 electrones, pero nada más tienen 4. Entonces, eso significa que tienen espacio, entre comillas, para otros 4 electrones. ¿Sí? Aquí hay espacio para otros 4 electrones. Estos elementos se utilizan para hacer, si usamos silicio o germanio puro, que es raro utilizar el germanio puro porque es altamente tóxico. Si utilizamos silicio, por ejemplo, yo puedo generar algo que se llama estructura monocristalina. La estructura monocristalina no existe en la naturaleza. La estructura monocristalina es una estructura donde yo forzo el acomodo de los electrones, perdón, de los átomos, y los ordeno así como estamos viendo en la imagen. Lo que va a pasar es que cada átomo de silicio está rodeado de 4 átomos, de otros 4 átomos de silicio. Y entre esos átomos se forma lo que se conoce como un enlace covalente. El enlace covalente es un enlace donde se comparten electrones entre los átomos, ¿sí? Por ejemplo, este átomo de silicio del centro, en este momento tiene 8 electrones en sus órbitas. 4 son del átomo de silicio propiamente y otros 4 son prestados de los 4 átomos de silicio que están alrededor. Es decir, este átomo le presta un electrón a este de aquí, este átomo le presta un electrón a este de aquí, este átomo le presta un electrón a este de aquí, uno a este de aquí. Y entre estos 5 átomos se completa la órbita, es decir, se satura, ¿sí? Ahora ya tenemos 8 electrones en la órbita de valencia. Ya no va a aceptar más electrones esa órbita, ¿sí? ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Bien. Sí. Esto es lo que vamos a llamar silicio monocristalino. Ahora pregunta, ¿esta estructura es un conductor, un semiconductor o un aislante? Es un aislante, ¿no? ¿Por qué sería un aislante? Porque ya tiene los 8 electrones de valencia que puede aceptar. Muy bien, Francisco. Es un aislante porque tenemos aquí dos problemas. Habíamos quedado que para que haya flujo de corriente, pues tengo que arrancar electrones de los átomos. Estos electrones dejan huecos y los electrones se mueven a los huecos. Ahora, el problema que tengo aquí es que los electrones están fuertemente unidos a sus átomos. Primero, los 8 electrones que están aquí están unidos a este átomo, pero además cada electrón está unido a otro átomo por el enlace covalente. Entonces, fortifiqué los enlaces entre los electrones y sus átomos. Los electrones, de hecho, están unidos ahora a 2 átomos. Eso significa que es mucho más difícil arrancarle los electrones a esta estructura. Y el problema es que aún si arrancara un electrón, si arranco un electrón, como esta estructura está llena, es decir, las órbitas de valencia están saturadas, ¿dónde va a encontrar un hueco este electrón? No va a encontrar un hueco en ningún lado. Entonces, aún si lograra desprender este electrón, el electrón va a repapalotear un momento por el material. Y pues, ¿a cuál es el hueco a donde va a irse? Pues al mismo hueco que dejó. Porque no va a haber un hueco en ninguna otra parte, ¿sí? Entonces, no voy a tener flujo de corriente electrónica. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Sí.
Ok. Ahora, cuando yo sí tengo un material semiconductor o conductor, en los conductores y en los semiconductores se va a dar un fenómeno donde la energía térmica va a liberar suficientes electrones como para que haya una pequeña corriente, y a este fenómeno se le llama generación térmica. Y lo que les mencionaba ahorita de que el electrón pasa a un hueco, ya sea que regrese al hueco de donde partió o que pase a otro hueco, se va a llamar recombinación. ¿Sí? Lo vamos a llamar recombinación. La cantidad de electrones libres que hay en un material se llama concentración, ya sea concentración de electrones o concentración de huecos. ¿Sí? Entonces, en un aislante, la concentración de electrones libres tiende a cero. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba. Necesito mucha energía para separar los electrones de sus átomos, y además, al momento de que separen esos electrones, pues lo más posible es que se recombinen en sus propios huecos. Entonces, no va a haber en realidad una cantidad alta de concentración de electrones. En un material intrínseco es el que es así por naturaleza. Intrínseco significa de manera natural. La concentración de electrones y de huecos es la misma. Es decir, en un material que yo extraigo de la naturaleza, que no proceso yo industrialmente, los electrones que están libres, pues tuvieron que dejar huecos libres. Entonces, la concentración de electrones es igual que la concentración de huecos. Tengo tantos electrones libres como huecos disponibles haya. O lo que es lo mismo, tengo tantos huecos disponibles como hayan dejado los electrones que se desprendieron de sus átomos. Y esto pues se puede calcular con las ecuaciones que tenemos aquí. Ahora, el silicio puro monocristalino ya dijimos que es un aislante, ¿sí? ¿Por qué? Porque la concentración de portadores es bajísima. Es decir, los electrones libres que hay en el material son muy pocos. ¿Sí? Para modificar las propiedades del silicio monocristalino, se utiliza un proceso que se llama dopado. En el dopado, yo voy a tomar silicio monocristalino y literalmente le voy a inyectar o le voy a incrustar átomos de otros materiales. ¿Sí? Al momento de añadirle átomos de otros materiales, se van a alterar las propiedades eléctricas del silicio monocristalino. Los materiales que se utilizan son materiales pentavalentes y trivalentes. Los pentavalentes, como su nombre lo indica, tienen 5 electrones en la órbita de valencia que soporta 8, y los trivalentes tienen 3 electrones en la órbita de valencia que soporta 8. Por ejemplo, aquí tenemos 2 elementos, no son los únicos que se usan, pero son de los más usados, que son el arsénico y el boro. El arsénico es un pentavalente y el boro es un trivalente. ¿Qué va a pasar? Cuando yo dope los materiales, ¿sí? Se van a alterar sus propiedades eléctricas en general. En lo que me interesa a mí son sus propiedades conductoras. ¿Sí? Una vez que altere esas propiedades, pues el material usualmente ya no regresa al estado en el que estaba antes de doparlo, de contaminarlo. Por ejemplo, supongan que yo tengo silicio monocristalino y mediante lo que se llama implantación iónica, que la implantación iónica es literalmente usar un cañón de iones para dispararle átomos a una estructura. Disparo un átomo de arsénico a la estructura monocristalina, viene el átomo de arsénico, choca con el átomo de silicio que estaba aquí en el centro, lo desplaza, es decir, lo arranca de la estructura y se queda en su lugar. Ahora, el arsénico quedamos que es un pentavalente, pero estoy forzando, esta estructura no existe en la naturaleza, estoy forzando un enlace covalente con otros 4 átomos de silicio. Otra vez, estos 4 átomos le van a compartir cada uno un electrón. Entonces, 5 electrones que tenía el arsénico y 4 electrones que le comparten los otros átomos en el enlace covalente, ¿cuántos electrones dan? 9. 5 del arsénico y 4 de los enlaces covalentes, pues dan 9. La última órbita, ¿cuántos electrones soporta? 8. 8. Eso significa que el noveno electrón va a seguir aquí unido. O sea, el noveno electrón sigue unido al átomo de arsénico, pero
está débilmente unido, esa órbita está sobresaturada. Eso significa que se necesita muy poca energía para arrancar este electrón extra de la órbita y hacer que se empiece a mover, ¿sí? Ahora, detalle importante, este material, aunque yo incrementé artificialmente la cantidad de electrones libres, sigue siendo eléctricamente neutro. ¿Por qué? Porque el arsénico pues tiene 5 electrones y 5 protones, ¿sí? Entonces, incluso este electrón que está aquí listo para moverse, tiene un protón asociado, por lo tanto la carga total eléctrica del material es neutra, es decir, no tiene ni polarización positiva ni negativa. Por cada electrón hay un protón. Ahora, este material lo vamos a llamar material tipo N, ¿sí? ¿Por qué N? Porque tiene portadores de tipo N, es decir, electrones, ¿sí? Ahora, si yo por el contrario tomo silicio monocristalino y le implanto un material trivalente que va a pasar 3 electrones del material trivalente y 4 de los enlaces covalentes, ¿cuántos electrones me dan? 7. ¿Cuántos electrones soporta la órbita de valencia? Entonces, 8. si tengo 7 electrones y hay 8 espacios, significa que hay un hueco. Este material va a tener un hueco. Al tener un hueco, eso significa que este material está dispuesto a recibir electrones. O sea, un electrón que venga por aquí libre puede venir y estacionarse aquí tranquilamente en ese hueco. Entonces, por eso vamos a llamar a este material tipo P. ¿Por qué? Porque tiene huecos, es decir, la partícula o el espacio positivo, que otra vez no es positivo, dentro de las polarizaciones. Y otra vez, este material es eléctricamente neutro. ¿Por qué? Porque a pesar de que tengo este hueco, cada electrón tiene un protón asociado, ¿sí? Cada electrón tiene un protón asociado. Entonces, este material también es eléctricamente neutro. Material N y material P, ambos eléctricamente neutros. Diferencia, el material N tiene electrones libres, el material P tiene huecos libres. ¿Se entiende? Sí. Entonces, así es como convertimos un aislante, que es el silicio monocristalino, en un semiconductor. Mediante el dopado, alteramos las propiedades eléctricas del material. Ahora, vamos a ver lo que pasa cuando juntamos material P y material N. Supongan que yo tengo una estructura de material P puro y una estructura de material N puro. Si yo junto ambos materiales, ¿qué es lo que va a pasar? El material N, ¿qué tiene? ¿Qué es lo que tiene disponible, dijimos? Tiene electrones libres. Estos electrones están tan débilmente unidos a los átomos que con la pura temperatura ambiente hay electrones repapaloteando aquí adentro del material. ¿Y el material P que tiene disponible? Huecos. Entonces, cuando yo junte los dos materiales, lo que va a pasar es que los electrones que anden libres por aquí y estén cerca de la frontera de los dos materiales, se van a empezar a desplazar hacia el material P. Y de hecho van a cruzar hacia el material P. ¿Por qué? ¿Qué hay en el material P que atrae a los electrones? Huecos. Esos electrones, mientras están en el material N, no hay nadie que los reciba, porque cuando se desprenden de sus átomos, no hay huecos disponibles aquí en el material N. Entonces, esos electrones van a brincar del material N a un lugar donde sí los reciban, que es el material P, y se van a estacionar aquí, obviamente en el espacio más cercano, porque es el que consume menos energía. Esto va a generar varios efectos. El primer efecto, bueno, a esto le vamos a llamar corriente de difusión, ¿sí? La corriente de difusión es cuando se difunden electrones de un material hacia otro, ¿sí? Y esto me va a generar ahora sí dos efectos. Primero, me va a generar lo que se conoce como la zona de agotamiento. La zona de agotamiento es un espacio por el cual ya no pueden brincar los electrones. ¿Por qué? Aquí, si se fijan, lo que pasó es que el material N perdió los electrones que le sobraban y se vinieron acá al material P. El material N es un semiconductor solo porque le sobran ¿qué?
Electrones. Entonces, si los electrones que sobraban de aquí se fueron, ¿este material en qué se convierte ahora? Que era el silicio monocristalino. Eso significa que este se va a convertir en un aislante. Y también en el material P. El material P es un semiconductor solo porque le sobran ¿qué? Huecos. Entonces, cuando los electrones que están de este lado vengan y ocupen esos huecos que sobran, se va a convertir en un ¿qué? El material P. Entonces, aislante. Voy a tener un aislante que se forma en la frontera de los dos materiales. Además, ambos materiales eran eléctricamente neutros. Si ahora el material P está recibiendo electrones que no tenía antes, ¿cómo va a ser su polarización? Va a estar ionizado ¿cómo? Negativo. Los electrones que se crucen en el material P lo van a ionizar negativamente. Entonces acá vamos a tener un potencial negativo. Y además, el material N era eléctricamente neutro. Si está perdiendo electrones, ¿cómo se está ionizando? Positivo. Entonces, eso significa que además de un aislante, voy a tener una diferencia de potencial aquí. Voy a tener voltaje negativo, una fuente, un campo negativo de voltaje de este lado y un campo positivo de voltaje de este lado. Eso significa que cuando los otros electrones que están aquí libres quieran brincar hacia el material P también, primero los va a detener el aislante del material de la zona de agotamiento. Y segundo, aun si pudieran brincar ese aislante, acá al momento de que intentan brincar, pues se van a encontrar un campo negativo y a un electrón un campo negativo, ¿qué le hace? ¿Lo atrae o lo rechaza? Entonces, aun si un electrón tuviera suficiente energía para brincar el aislante, el campo eléctrico de este lado lo va a rebotar hacia el material N. Entonces, esto se va a estabilizar, pero se va a formar mi región de agotamiento. ¿Se entiende esto? Bien. Sí. Sí. Eso significa que la pura energía térmica o la energía intrínseca asociada al material P y al material N ya no va a servir para que fluyan los electrones de un lado a otro. Se van a quedar atrapados los electrones aquí. Ya no va a haber flujo de corriente. Vamos a tener aquí un pequeño voltaje o una diferencia de potencial asociada y ya, sin corriente, ¿sí? Ahora, vamos a ver cómo define esto un transistor MOSFET. En el caso del transistor MOSFET, bueno, ¿para qué necesitamos? Vamos a ver primero el modelo intuitivo del comportamiento del transistor MOSFET. ¿Para qué lo necesitamos? Pues para poder entender cómo funciona el transistor MOSFET, ¿sí? Para poder diseñar circuitos con transistores MOSFET, necesitamos entender cómo funciona. El transistor MOSFET tiene esta estructura que están viendo en la pantalla, ¿sí? Es un dispositivo de 4 terminales, aunque usualmente solo se usan 3. Estas 4 terminales están conectadas a 4 partes del transistor MOSFET. Aquí lo estamos viendo en corte transversal. Y lo que estamos viendo es, en este caso, un transistor MOSFET de canal N. Vamos a tener el sustrato, que es el material sobre el cual está formado el transistor MOSFET. Para el canal N, el sustrato es sustrato semiconductor tipo P. El P- significa que es un dopaje ligero. Además, vamos a tener 2 terminales de difusión. El sustrato se llama bulk o body. Y vamos a tener 2 terminales de difusión que se llaman source y drain, o fuente y drenaje, ¿sí? Estas terminales son semiconductores de tipo N. El N+ significa que es a N con dopado alto. Vamos a tener luego una capa de dióxido de silicio, que es esta línea negra de aquí. El dióxido de silicio es un aislante, ¿sí? De hecho es un muy buen aislante. Y después del dióxido de silicio vamos a tener una capa de polisilicio, o también lo que es el silicio policristalino. Esto se llama silicio policristalino porque es básicamente, agarran silicio monocristalino, lo muelen como si fuera sal, y se forma aquí una estructura que son puros cristales desacomodados de polisilicio, son puros cristales chiquitos, ¿sí? Así se forma el silicio policristalino. ¿Todo claro hasta aquí? Sí.
Sí. La Sí. terminal que está conectada aquí al silicio policristalino se llama compuerta o gate. Sí, entonces tenemos 4 compuertas: bulk o body o el sustrato, el source o la fuente, drain o el drenaje y el gate o la compuerta. Ahora, ¿qué fenómenos vamos a tener aquí en cuanto se forme el transistor MOSFET? ¿Sí? El transistor MOSFET, en cuanto se forme, si yo tengo material P y material N juntos, ¿qué se va a formar entre esos dos materiales? Zona de La zona de agotamiento. agotamiento. Una zona de agotamiento que aquí estamos viendo en gris. En cuanto yo junte esos dos materiales, se va a formar una zona de agotamiento que estamos viendo aquí en gris. Entonces, pregunta, si yo pongo una fuente, si yo conecto una fuente de voltaje entre drain y source, ¿habrá corriente entre las terminales de esa fuente? No. ¿Por qué no hay corriente entre las terminales de esa fuente? Primero, tenemos las dos zonas de agotamiento que quedamos que eran aislantes. Ahora, si el voltaje de la fuente es suficientemente alto, lo que se puede provocar es que, por ejemplo, si yo aquí tengo el positivo y de este lado tengo el negativo, si aquí tengo el negativo, en teoría, o al menos en el caso ideal, significa que la fuente por este lado está mandando ¿qué? ¿Qué envía la fuente de voltaje? Los electrones. Digamos, por este lado están fluyendo electrones desde la fuente de voltaje que intenta generar una corriente, entonces la fuente le inyecta electrones aquí. ¿Sí? Ahora, el detalle pues es que estos electrones de este lado podría darse el caso de que estos electrones empujen a los que están aquí con suficiente fuerza como para que empiecen a brincar este material, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Si reduzco una de las zonas de agotamiento, a la otra, ¿qué le va a pasar? O sea, véanlo como diodos. Véanlo como diodos. Aquí tenemos, ustedes ya vieron el diodo en analógicos, entonces, imagínense que aquí tengo un diodo. ¿Sí? Para que el diodo conduzca debe estar polarizado directamente. Si el diodo está polarizado directamente, significa que en la terminal negativa, ¿qué tipo de polarización hay? O debería haber. Positiva. No, la negativa, ¿no? En la terminal negativa o el cátodo, que es lo mismo, debería haber polarización negativa. Y en la positiva o el ánodo, ¿qué polarización debería haber? Positiva. Positiva. Eso es para que, ¿qué pasa? Si un diodo lo polarizo positivo en el P y negativo en el N, ¿qué va a pasar con la zona de agotamiento? Se va a eliminar. Va a desaparecer conforme el voltaje de la fuente asemeje el voltaje, quedamos que aquí había un voltaje asociado en la zona de agotamiento. Entonces, si se fijan, aquí tengo negativo en el N y este positivo, aunque no está conectado directamente al P, el campo de la fuente puede ser suficientemente alto como para influir en este P. Entonces, técnicamente tengo aquí conectado positivo y negativo. Entonces, esta fuente de agotamiento, esta zona de agotamiento, ¿qué le va a pasar? Va a reducirse Se va a reducir, o pero... desaparecer. Muy bien, se va a reducir, pero acá tengo otro diodo, P y N. ¿Este diodo cómo está conectado? ¿Cuál terminal de la fuente está conectado al negativo del diodo de este lado? ¿El positivo? Positivo. Y aunque aquí no tengo el negativo conectado directamente a la sustrato P, si el campo es suficientemente alto, este negativo puede funcionar como si estuviera conectado aquí. Entonces, ¿cómo está polarizado este diodo de acá? ¿Directa o inversa? Directa. No. ¿Cómo está polarizado? Este tiene negativo con negativo y positivo con positivo. Este diodo de acá, entonces. Este diodo está polarizado directamente. Este diodo tiene positivo en el negativo y negativo en el positivo. ¿Cómo está polarizado?
De forma inversa. Inversa. De forma inversa. Entonces, de forma inversa, ¿qué va a pasar? Los electrones del material N se los va a llevar la fuente, de hecho. Sí, o sea, los electrones libres de aquí se los va a comer la fuente. Si la fuente se está llevando estos electrones, quedamos que este era un semiconductor solo porque le sobraban ¿qué? El material N. Electrones. Y si esos electrones que sobraban se los está llevando la fuente, ¿este material en qué se va a convertir? Aislante. En aislante. Y el material P quedamos que era P solamente porque le sobraba ¿qué? Huecos. Huecos. Y si la fuente de este lado le está inyectando huecos, aunque sea indirectamente, al material P, ¿en qué se va a convertir? En aislante. Perdón, le está inyectando electrones a los huecos del material P. Entonces, lo que va a pasar es que voy a reducir esta barrera de agotamiento, pero esta barrera de agotamiento se va a incrementar, porque este diodo está polarizado directamente, pero este diodo está polarizado inversamente. Si cambiara la polaridad de la fuente, pasaría lo mismo, pero al revés. Este diodo estaría polarizado inversamente y este diodo estaría polarizado directamente. Entonces, si reduzco una barrera de agotamiento, intrínsecamente aumento la otra. ¿Se entiende esto? Sí. 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 Entonces, idealmente, ¿en qué momento va a conducir el transistor? Nunca. O sea, entre estos dos terminales nunca habría conducción. Sí se va a dar si aplico suficiente voltaje, pero idealmente no habría conducción entre estos dos terminales. ¿Por qué? Si desaparezco esta barrera, incremento esta. Si desaparezco esta, incremento esta. Ahora, el detalle es este. El transistor tiene esta estructura de fábrica. ¿Sí? Así me lo dieron cuando lo compré. Así salió de la fábrica. Pregunta. Si el transistor tiene esta estructura de fábrica, yo como usuario final, o sea, cuando compre el transistor, ¿puedo alterar su estructura física? O sea, ¿yo puedo cambiar los semiconductores que vienen adentro ya que lo compré? No, nomás su comportamiento. No. Todos. ¿Puedo cambiar los semiconductores que vienen adentro del transistor después de que lo compré? No. 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 Sí, sí puedo. Por supuesto que puedo. ¿Por qué puedo? Porque tengo a mi disposición la fuerza más fuerte del universo, que es el magnetismo. ¿Sí? Acuérdense que el magnetismo es la fuerza más fuerte del universo. Ahora, bueno, la fuerza más fuerte a larga distancia. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Supongan que yo ahorita ignoro la conexión entre drain y source y hago una conexión entre compuerta o gate y sustrato o bulk. ¿Sí? A esto lo voy a llamar voltaje de compuerta. Quedamos que esta línea negra es un aislante, es dióxido de silicio, es un aislante. Entonces, idealmente, nunca va a haber flujo de corriente entre la compuerta y el sustrato, o entre gate y bulk. Si nunca hay flujo de corriente, eso significa que los electrones nunca atraviesan esta barrera. Pero, aunque no haya flujo de corriente, la fuente de voltaje que yo tengo aquí puede generar o van a generar arrastre, es decir, tiene fuerza electromotriz, tiene un campo asociado. De este lado, pues vamos a tener una fuerza electromotriz positiva y de este lado vamos a tener una fuerza electromotriz negativa. Entonces, aunque no haya flujo de corriente, el material P que tiene, ¿qué le sobra? Huecos. Huecos. Entonces, este campo electromotriz positivo atrae ¿qué partículas subatómicas? ¿El positivo qué atrae? Electrones. Negativo. Electrones. Entonces, Electrones. el detalle es que mi material P no tiene electrones libres, pero si subo el voltaje, o sea, si subo la fuerza electromotriz o el campo magnético de la fuente lo suficiente, los electrones del material P se van a empezar a desprender. Pregunta, ¿en el material P hay huecos por los cuales se pueden mover los electrones? Sí.
En el material P lo que sobran son huecos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los electrones del material P se van a desprender de sus átomos y se van a empezar a mover. No logran cruzar el dióxido de silicio, o sea, la barrera que está aquí. No la cruzan, pero se van a quedar aquí estacionados. ¿Atraídos por quién? Por la fuente de la compuerta. Ahora, si yo sigo incrementando el voltaje de la compuerta, pues se va a incrementar la fuerza con la que atrae a los electrones y voy a atraer más electrones. ¿Sí? Más electrones se van a desprender del material P y se van a venir a estacionar aquí. Y si sigo incrementando el nivel del voltaje de la compuerta, lo que va a pasar es que aquí se va a saturar esto tanto de electrones que incluso voy a tener electrones en los átomos que no lo soportan. O sea, electrones se van a meter a la fuerza dentro de otras estructuras atómicas. Y pregunta, ¿qué material es el que tiene electrones de más? N. El material N. Entonces, lo que va a pasar es que voy a formar un material N artificial aquí abajo de la compuerta. ¿Sí? Este material N existe solamente porque lo está generando el voltaje de la compuerta. ¿Sí? La fuerza electromotriz es suficiente como para estacionar tantos electrones aquí que de hecho el dopado del material se invierte. ¿Sí? Va a pasar de ser material P a ser material N. El voltaje que yo necesito para que se forme una línea de conexión estable entre estos dos materiales es el voltaje de umbral. Entonces, pregunta, si este es material N, este es material N, y ya se formó un puente de material N entre estos dos materiales, ¿esto cómo funciona? O sea, ¿hay conductividad del source al drain? Sí. Pues sí, esto ya funciona como si fuera un solo material. O sea, es un solo material N y por lo tanto es como si tuviéramos ya un corto, entre comillas, porque no es corto, tiene resistencia. Pero ya tenemos una conexión entre el source y el drain. ¿Sí? Este voltaje de umbral o VTH de voltaje threshold es el voltaje mínimo que necesita mi transistor para que se forme esto que voy a llamar canal. ¿Sí? Esto es el canal del transistor. Y este transistor se llama transistor de canal N porque el canal que se forma entre las terminales es un canal N. ¿Sí? Son un canal de material N. Usualmente el voltaje de umbral va a depender del material base con el que están hechos los transistores MOSFET. En el caso de los transistores MOSFET de silicio, que es con lo que vamos a estar trabajando, ese voltaje de umbral oscila entre los 0.6 y los 0.9 volts, o sea, entre 2 y 3 niveles de Fermi. ¿Sí? Eso significa que si a mí el fabricante me dice, mira, este transistor que te hice tiene un voltaje de umbral de 0.61 volts, significa que si yo le aplico 0.3 volts, voy a tener esto. O sea, si aplico 0.3 volts en la compuerta, voy a tener esto. 0.58 volts, voy a tener esto. Y 0.62 volts, si el umbral es 0.61, en 0.61 o 0.62 volts, voy a tener esto. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sí. Bien. Ahora, algo que también es cierto es que si sigo subiendo el voltaje de la fuente de la compuerta, pues voy a seguir atrayendo más electrones. ¿Sí? Y si sigo atrayendo más electrones, pues se van a seguir estacionando aquí abajo de la compuerta. Y si se siguen estacionando abajo de la compuerta, lo que va a pasar es que el canal se va a ensanchar. ¿Sí? O el canal se va a hacer más grueso. ¿Sí? Esto es, digamos, cuando tengo el voltaje de la compuerta igual al voltaje de umbral. Y si incremento el voltaje de la compuerta y ahora es más grande que el voltaje de umbral, voy a tener un canal más grueso. Y si incremento todavía más el voltaje de la compuerta, el canal se va a hacer todavía más grueso. ¿Sí? Este voltaje extra que yo estoy aplicando a la compuerta se llama voltaje de overdrive, ¿sí? O voltaje de sobremarcha. Voltaje de overdrive. El voltaje de overdrive es la diferencia que hay entre el voltaje de la compuerta y el voltaje de umbral. Entonces, por ejemplo, si mi voltaje de umbral son 0.6 volts y estoy aplicando 0.6 volts al voltaje de la compuerta, ¿cuánto es mi voltaje de overdrive?
¿Otra vez? Cero. Cero. ¿Por qué? Porque el voltaje de la compuerta es exactamente el voltaje de umbral. Entonces, apenas formé el canal. ¿Sí? El canal apenas está formado. Ahora, si incremento el voltaje de la compuerta a 1 volt y el voltaje de umbral son 0.6 volts, ¿cuánto es mi voltaje de overdrive? Punto 4. Punto 4 volts. 4. Si ahora el voltaje de la compuerta son 2 volts y el de umbral son 0.6 volts, ¿cuánto es mi voltaje de overdrive? 1.4. 1.4 volts. ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, ahora que ya tengo un canal, sea un canal apenas formado, sea un canal ultra grueso, independientemente, ahora que ya tengo canal, ya puede haber flujo de corriente entre las terminales de drain y de source. O sea, si yo conecto ahora sí mi fuente de voltaje, que voy a llamar VDS, voltaje de drain a source, si yo conecto ahí mi fuente de voltaje, ahora sí puede fluir corriente entre ambas terminales. ¿Sí? El proceso mediante el cual se forma el canal se llama inversión. ¿Sí? Se llama inversión. ¿Por qué inversión? ¿Qué material tenía aquí abajo de la compuerta originalmente cuando no tenía voltaje de compuerta? ¿Qué material era? P. 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 Y ahora que tengo voltaje de compuerta superior al de umbral, ¿qué tipo de material hay aquí? N. N. Como invertí el dopado artificialmente de ese material, a ese proceso se le llama inversión. Y el canal también se puede llamar en algunas fuentes como capa de inversión, ¿sí? Aunque es lo más común llamarlo canal. Ahora, esto que acabamos de explicar, matemáticamente se define así. Si el voltaje de la compuerta es 0, la corriente de drain a source es 0. ¿Por qué? Pues porque estamos aquí. ¿Sí? Si el voltaje de la compuerta es 0, no puede haber corriente entre estos dos puntos. Entonces la corriente es 0. Si el voltaje de la compuerta es menor al voltaje de umbral, la corriente de drain a source también es 0. O sea, estamos aquí. Aquí ya hay voltaje de compuerta, pero todavía no llegamos al voltaje de umbral. Todavía no se forma el canal. Entonces la corriente sigue siendo 0. Y finalmente, si el voltaje de la compuerta es mayor o igual que el voltaje de umbral, ya tenemos corriente. ¿Por qué? Porque ya hay un canal y si yo conecto una fuente entre drain y source, ya va a fluir electrones, ya fluirán electrones de un lado hacia otro. ¿Se entiende esto? Sí. 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 Bien. Aquí está lo que les mencionaba. La formación del canal se llama inversión. Y el voltaje necesario para formar el canal es equivalente entre 2 y 3 niveles de Fermi. ¿Sí? Ok. Ahora, la corriente que se va a formar aquí entre estas terminales va a estar limitada. ¿Por qué va a estar limitada o quién la va a limitar? La va a limitar, pues, el espacio físico del canal. Si se fijan, la corriente pues solo puede fluir a través del canal. Entonces, el canal, si es más angosto o más ancho, va a dejar pasar menos o más corriente. ¿Sí? Entre más grueso sea el canal, más corriente puede pasar, porque los electrones tienen que pasar por aquí. ¿Sí? Entonces, pregunta. Por ejemplo, imagínense que tenemos este caso. Este canal tiene una resistencia asociada, lo que veíamos al inicio de la clase. La resistencia, pues depende de la corriente que pueda atravesar ese material. Y supongamos que este canal deja pasar 20 electrones por segundo. ¿Sí? Pregunta, conecto mi fuente aquí, mi fuente de drain a source. Y esta fuente ahorita pide 2 electrones por segundo. Pregunta, ¿esos 2 electrones por segundo pueden pasar a través de este canal? Sí. Sí, el canal soporta dejar pasar 20 electrones por segundo. Subo el voltaje de la compuerta de drain a source. Ahora la fuente de drain a source pide 10 electrones por segundo.
por aquí pueden pasar 10 electrones por segundo. Sí. Entonces la corriente se va a incrementar conforme lo demande la fuente. Ahora, vuelvo a subir la fuente de voltaje. Ahora pide 15 electrones por segundo. ¿Cuántos electrones por segundo van a pasar por el canal? 15. 15. Entonces 15. la corriente se volvió a incrementar conforme incrementa el voltaje de drena source. Vuelvo a incrementar el voltaje de drena source. Ahora pide 20 electrones por segundo. ¿Van a pasar por aquí 20 electrones por segundo? Sí. Sí, todavía caben 20 electrones por segundo. O sea, la corriente otra vez se incrementó conforme incrementé el voltaje de drena source. Incremento el voltaje de drena source. Ahora pide 30 electrones por segundo. Por aquí, ¿van a pasar 30 electrones por segundo? No. No. El canal deja pasar 20 nada más. Entonces la corriente ya no se incrementó. Vuelvo a incrementar el voltaje de drena source. Ahora pide 40 electrones por segundo. ¿Por aquí van a pasar 40 electrones por segundo? No. No. Entonces, otra vez, la corriente ya no se incrementó conforme incrementa el voltaje. Bueno, déjenme. Ah, caray. Bueno, ahorita se los muestro. Bien, déjenme. Es la otra diapositiva. Presentación. Semana 3. Bien. 7, 9. Esto que está sucediendo es este fenómeno de aquí, ¿sí? Si yo graficara lo que acabo de explicarles, tendría esta gráfica. Lo que está pasando es que conforme sube el voltaje, este es el voltaje de drena source y esta es la corriente de drena source. Conforme sube el voltaje de drena source desde 0 volts, la corriente se va a ir incrementando, incrementando, incrementando a medida que yo subo el voltaje hasta que llego a un punto donde ya no, el canal ya no puede dejar pasar más electrones. Entonces, lo que va a suceder es que en ese punto vamos a tener lo que se llama, lo que se conoce como fenómeno de saturación, ¿sí? Esa es la saturación. Saturación es cuando el canal literalmente se satura y ya no puede dejar pasar más electrones, ¿sí? Si la fuente pide 30, 40 o 50 electrones, el canal ya nada más puede dejar pasar 20, ¿sí? Eso es lo que vamos a conocer como saturación. Mi gráfica de corriente en el transistor va a tener esta forma. La corriente se incrementa conforme incremento el voltaje hasta que llego a cierto punto y a partir de ese punto ya no se incrementa significativamente. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Sí, profe. Ahora, vamos a tener un fenómeno. Sí, vamos a tener un fenómeno. Un fenómeno aquí. Si yo incremento más y más y más el voltaje de drena source, esta fuente pues quiere electrones. Y aquí el canal, acuérdense que está formado por electrones que mantiene aquí. O sea, estos electrones del canal están aquí solo porque la fuente de la compuerta los mantiene aquí posicionados, ¿sí? Si yo apago la fuente de la compuerta, estos electrones se van a disipar y se va a quitar el canal. Pero además, si yo incremento el voltaje de drain a source lo suficiente, lo que va a pasar es que si este va a querer 30 electrones y por aquí solo pasan 20, la fuerza electromotriz es tan fuerte que puede empezar a arrancar electrones del canal. O sea, estos electrones están aquí detenidos nada más por la fuerza de esta fuente. Si esta fuente es más fuerte que esta, los electrones que están aquí se los va a empezar a llevar esta fuente, ¿sí? Y ese fenómeno es el que estamos viendo aquí, que se conoce como estrangulación, ¿sí? Yo voy a estrangular el canal cuando le empiece a arrancar electrones a esta fuente. Si esta fuente pide 30 y el canal solo soporta dar 20, a lo mejor la fuente se va a llevar 2 o 3 electrones de aquí. Entonces, la corriente sí se va a incrementar un poquito, ¿sí? Pero a costa de estrangular el canal. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Ahora, el punto
donde la corriente se va a estrangular o donde la corriente se va a saturar, lo vamos a llamar voltaje de saturación. ¿Sí? El voltaje de saturación es referente al voltaje de drain y source. Y el voltaje de saturación, pues es lo mismo que el voltaje de overdrive en la fuente de compuerta. Es decir, imagínense que mi transistor tiene un voltaje de umbral de 0.6 volts y el voltaje de compuerta es de 1 volt. ¿Cuánto es mi voltaje de overdrive? Otra vez. 0.4 volts. 0.4 volts. Ahora, subo el voltaje de la compuerta a 2 volts. ¿Cuánto es mi voltaje de overdrive? 1.4 volts. 1.4 volts. Imagínense que dejo ahí el voltaje en 1.4 volts. Entonces mi voltaje de overdrive ahorita son 1.4 volts. Eso significa que para la fuente de drain a source el voltaje de saturación son 1.4 volts. ¿Qué significa eso? Voy a tener la fuente de voltaje de drain a source y voy a ponerle 0.1 volts. Entonces se va a incrementar la corriente de drain a source. 0.5 volts se va a incrementar la corriente de drain a source. 0.7 volts se va a incrementar la corriente de drain a source. 1 volt se incrementa la corriente de drain a source. 1.2 volts se incrementa la corriente de drain a source. 1.4, que es el mismo voltaje de overdrive, es el último punto donde se incrementa la corriente. Si ahora subo el voltaje de drain a source a 1.6, a 1.8, a 1.9, a 2.5 volts, la corriente ya no se va a incrementar significativamente. ¿Por qué? Porque el punto de saturación eran 1.4 volts. ¿Sí? Ese era mi voltaje de saturación. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, el voltaje de saturación es el punto donde si yo sigo incrementando el voltaje de drain a source, la corriente ya no se va a incrementar. Es ese punto. ¿Sí? Bien. Ok. Lo mismo que les mencionaba hace rato. Y pues vamos a acá. Bueno, ¿preguntas hasta el momento? No. Ok. Bien, vamos a continuar acá. Bien, entonces retomando. Punto de saturación aquí. ¿Sí? Este es mi punto de saturación. Es donde el voltaje de overdrive, que es el voltaje de la compuerta menos el voltaje de threshold, aquí me equivoqué, debería ser una H. Este punto es el punto de saturación. Significa que si, otra vez, si son 0.6 volts el de umbral y 2 volts el de la compuerta, mi voltaje de overdrive son 1.4. Eso significa que yo voy a incrementar el voltaje de drain a source 0.1, 0.5, 0.6, 0.7 y la corriente se va a ir incrementando. Y cuando llegue yo a 1.4, que sería aquí, la corriente ya no se va a incrementar sustancialmente, si se fijan. ¿Sí? Aquí la corriente crece proporcionalmente con el voltaje, pero a partir de aquí la corriente se estabiliza. Todavía voy a tener incremento de corriente. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba hace rato, el voltaje la fuente de drain a source le va a empezar a arrancar electrones al canal y a lo mejor puede hacer que los electrones fluyan más rápido a través del canal. Entonces, sí hay un incremento pequeño de corriente, pero ya no lo voy a tomar en cuenta. ¿Sí? Este es mi voltaje de saturación. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, en la gráfica vamos a ver lo que pasa cuando yo incremento los voltajes de la compuerta. Quedamos que si incremento el voltaje de la compuerta, ¿qué le pasa al canal? Se hace más grande. Se hace más grueso. Y un canal más grueso deja pasar, ¿qué? ¿Más o menos electrones? Más electrones. Más electrones. Y si deja pasar más electrones, ¿tarda qué? ¿Más o menos en saturarse? Tarda más en saturarse. Tarda más en saturarse. Entonces, aquí lo que vemos es igual las curvas. Esta es la curva de corriente del transistor MOSFET. ¿Sí? Esta es la curva de corriente del transistor MOSFET. Aquí vemos las curvas
Y vemos que si yo incremento el voltaje de la compuerta, aquí tengo un voltaje dado y tiene esta curva de corriente. Si yo incremento el voltaje de la compuerta, pues lo que va a pasar es que el canal se hace más grande. Si el canal se hace más grande, tarda más en saturarse. Si se fijan, este canal con el voltaje VGS1 se satura en este voltaje. Por ejemplo, supongan que VGS1 es un volt. Si VGS1 es un volt y otra vez el de umbral son 0.6, ¿dónde va a estar el voltaje de overdrive? En punto 4. 0.4. Y si el voltaje de overdrive está en 0.4, ¿dónde está el voltaje de saturación? En punto 4 también. 0.4. El voltaje de saturación es el mismo que de overdrive, nada más que el de saturación es de la fuente de Reina Source. Entonces, a lo mejor si este es un volt, aquí son 0.4 volts. ¿Sí? A lo mejor estos son 0.4 volts. Y ahora supongamos que subo el voltaje de la compuerta a 2 volts. ¿Dónde está el voltaje de overdrive ahora? ¿Cuánto es? 1.4. 1.4. Entonces, ¿cuánto es el voltaje de saturación? También 1.4. 1.4. Entonces, aquí tenemos una saturación en 0.4 volts y obviamente no esta escala, pero acá vamos a tener una saturación en 1.4 volts. Y ahora supongan que incremento el voltaje de la compuerta a 3 volts. ¿Dónde está el voltaje de overdrive y el de saturación? En 2.4. 2.4, o sea, 0.4, 1.4, 2.4, y si le incrementara 4 volts, aquí serían 3.4. Entonces, si se fijan, el voltaje de saturación se recorre conforme yo incremento el voltaje de la compuerta. Y la corriente de saturación se incrementa conforme yo recorro la compuerta. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor este canal podía recibir 20 electrones, podía dejar pasar 20 electrones por segundo. Este deja pasar 40 electrones por segundo, este deja pasar 60 electrones por segundo y este deja pasar 80 electrones por segundo. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Ahora, si el transistor nosotros lo vemos ya no en el corte transversal, sino tridimensionalmente, esta es la estructura que vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver las dos terminales de difusión, o sea, el drain y el source. Vamos a ver el sustrato aquí en anaranjado y vamos a ver la compuerta en rojo separada por esta capa blanca que es el dióxido de silicio. ¿Sí? Este es el corte tridimensional del transistor. ¿Sí? Ahora, del transistor a mí me interesan dos cosas: la longitud y el ancho del transistor. Ahora, decir longitud y ancho del transistor es relativo, porque en realidad lo que estamos dando son las dimensiones del canal. Cuando yo digo la longitud del transistor, no digo desde aquí hasta acá, o sea, tomando en cuenta las terminales de difusión. Cuando yo digo largo del transistor, nada más me refiero al largo del canal. Si hablo del ancho del transistor, pues como es parejo, pues sí es el ancho de todos los componentes, pero el largo nada más se refiere al largo del canal. Entonces, recapitulando de lo primero que vimos en la clase, si yo incremento la longitud del transistor, ¿qué le va a pasar a su resistencia relativa? Aumenta. Aumenta. Entonces, la corriente que puede pasar por el transistor, ¿qué le pasa? Disminuye. Disminuye. Si yo incremento el ancho del transistor, ¿qué le pasa a su resistencia relativa? Disminuye. Disminuye. ¿Y qué le pasa a la corriente que lo atraviesa? Aumenta. Aumenta. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Siempre que yo incremente Sí. la longitud de un transistor, reduzco la corriente que puede pasar a través de él, y siempre que incremento su ancho, incremento la corriente que puede pasar a través de él. ¿Todo claro hasta ahí? Sí. Sí. Bien. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Sí, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya la siguiente clase vamos a ver las ecuaciones de corriente del transistor, pero ahorita el chiste es nada más que tengan un entendimiento intuitivo. ¿Preguntas?
No. No, No. todo bien. Si no hay preguntas ni comentarios, vamos a dejarlo aquí. Nada más, no se vayan todavía, me faltan los representantes de los equipos. Entonces, sería todo por el día de hoy. Voy a finalizar la grabación.